Bueno, acá comenzamos el segundo video. Con este ya les voy a dar finalizado, ¿no es cierto?, todo lo que es la explicación del apunte del litoral que les envié. Me había quedado en la parte de Entre Ríos, que tengan mucha y presten especial atención a todas las fiestas relacionadas o torneos con la pesca, porque son muy importantes y son propios de un atractivo muy fuerte de todo el área litoral. Ya lo vamos a ver en Corrientes también. La provincia de Corrientes, desde Córdoba, nosotros podremos acceder, bueno, a través de habiendo ya entrado a la provincia de Entre Ríos, o a través de Resistencia y cruzando el puente General Belgrano, llegar a Corrientes, ¿sí? Resistencia, capital de provincia del Chaco. La provincia de Corrientes tiene diversos atractivos naturales, siendo tal vez el emblema los esteros de Liberá. Ya vamos a hablar detenidamente de eso. Y también tiene muchos de carácter cultural, como los carnavales, la expresión, el estilo musical y todo lo que eso derrama, como museos, fiestas, etcétera, que es el chamamé, ¿sí? Como algunas de las actividades culturales más representativas propias de Corrientes. Acá en el mapa ven un poco, bueno, las principales localidades, un poco los circuitos de acuerdo al color de las rutas. Tienen una reseña de las playas, ¿sí? La mayoría de ellas están sobre el río Paraná. Otra vez volvemos al producto pesca, muy importante en Corrientes también. Y después una reseña de los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá es una enorme área protegida de uno de los mayores humedales del país. Tal vez, en mi opinión personal, la mejor área protegida de Argentina para ver animales en estado salvaje. Y bien digo en estado salvaje, esto no es Temaiken, que es una reserva que están delimitados, acá están por donde ellos quieren realmente. Y eso no es solo lo que impacta, sino también la cercanía desde la lancha en la cual hacemos las excursiones hasta el avistaje, o sea, ver yacaré en el agua a 3 metros o ver ciervos de los pantanos a 15, 20 metros. Bueno, ni hablar avifauna, carpinchos, ¿no es cierto? O sea, realmente por todos lados. Es un muy buen sitio para ir. O sea, no Colonia Carlos Pellegrini es tal vez el pueblo, porque no es una ciudad, es un pueblo, todas calles de arena y tierra, debe ser 5 cuadras por 6, no hay estación de servicio, no hay cajeros automáticos, el wifi es bastante débil y tiene, ¿no es cierto?, a su vez, a pesar de todo esto, tal vez sería la de mayor infraestructura para alojar un contingente en ese lugar. Bueno, esta localidad, Colonia Carlos Pellegrini, es uno de los portales, como lo denomina, ¿no es cierto?, el área de la Dirección de Turismo, el Ministerio de Turismo de Corrientes, que tiene la laguna, ¿sí?, y en los esteros de Liberá para poder conocer. Hay portales por el sur, como Colonia Carlos Pellegrini, y otros que están por el norte, que son pueblos también, ¿no es cierto?, a los cuales uno puede arribar y de ahí comenzar las excursiones propiamente dicho. Los carnavales son muy importantes también. En la ciudad de Corrientes, ¿sí?, que fue declarada capital nacional del carnaval, es donde se hacen tal vez algunos de los más representativos. Otra obra arquitectónica para visitar con reservas, obviamente, todo esto, ¿no es cierto?, es con reserva, es la represa hidroeléctrica Yacyretá sobre el río Paraná. Y aquí en la provincia de Corrientes entramos a uno de los atractivos que a mí me gusta, ¿no es cierto?, ponderar, que si bien Corrientes tiene dos tipos de atractivos relacionados a turismo religioso, y digo relacionados a turismo religioso porque uno sí tiene una relación directa y que es con inclusive la religión católica, que es la Basílica de la Virgen de Itatí y la imagen que ahí está entronizada, ¿no es cierto?, que mueve a miles de personas por año, sobre todo en el mes de julio, que es cuando es la fecha, ¿sí?, de la Virgen de Itatí. Pero el otro es el Gauchito Gil, que no está relacionado con la religión católica, que es una figura pagana y que es un mito, porque no tiene una constancia científica o histórica de que realmente haya existido. Pero no podemos dejar de negar que las figuras, y me lo han preguntado más de una vez en muchas excursiones por rutas de Argentina, ¿no es cierto?, sobre todo turistas extranjeros, ¿qué es eso pintado de rojo? ¿Qué son esas casitas? ¿Qué es ese monolito? ¿Qué es ese pequeño santuario? Bueno, con distintas determinaciones, pero me han preguntado siempre lo mismo. ¿Qué es eso? Y el eso es siempre pintado de rojo.
las adoraciones, ¿no es cierto?, que hacen diversas personas argentinas hacia el Gauchito Gil, pidiéndole milagros, agradeciéndole favores, bueno, etcétera, etcétera. En la ciudad de Mercedes, Corrientes, está el santuario principal, y dicho sea de paso, Corrientes es la provincia donde se gestó la leyenda del Gauchito Gil. Todos los 13 de enero se celebra la festividad del Gauchito Gil y congrega muchas personas, pero es para que lo tengan en cuenta, no solamente como punto de visita si les queda de paso, ¿no es cierto?, para los esteros de Libera, sino en el correr de las rutas, que muchas veces nosotros tenemos en circuitos terrestres tantos kilómetros de nada, o sea, para no hablar de nada, y algunos puntos el Gauchito Gil o la difunta Correa o Seferino Namuncurá, que está en proceso, ¿no es cierto?, de beatificación, o sea, va a quedar integrado a la religión católica, a eso me refiero, nos puede dar sustento o pie para hablar o hacer un pequeño comentario. Yapeyú, no se olviden, creo que se lo había mencionado con los museos de sitio, es el lugar, ¿no es cierto?, la casa materna del general San Martín, y que hoy es un museo de sitio. Bueno, pasamos a Chaco. La provincia de Chaco tiene diversas áreas naturales, ¿sí? Tal vez dentro de las áreas naturales hay dos que sobresalen. Una es el Parque Nacional El Impenetrable, al norte, en el límite con la provincia de Formosa, que es una de las preguntas que les había hecho en la tarea que le envié. Este parque tiene la posibilidad de poder observar, ¿no es cierto?, fauna y flora de lo que sería el Chaco árido. Hay algunas excursiones realmente particulares y originales, como trekking nocturnos, donde se van escuchando y viendo distintos tipos de especies de animales propias de la noche, lo cual es todo un circuito mágico por sí, ¿sí? Y en la otra área natural que presenta también un recurso natural muy raro, en Argentina debe ser el único, no el único sitio donde haya caído alguna vez restos de meteoritos, pero sí el único que está como área protegida y se puede visitar, que es Campo del Cielo, que está en el sector sudoeste de la provincia de Chaco, en el límite con la provincia de Santiago del Estero. Campo del Cielo tiene muchos restos de meteoritos, de una lluvia de fragmentos de meteoritos que hubo hace 6.000 años aproximadamente, y ahí han quedado esparcidos en varias hectáreas a la redonda todos estos fragmentos de meteoritos para poder ver. Chaco tiene buenos lugares también para hacer avistajes de aves, que ahí se los he dejado, y también presenta opciones de turismo étnico, pero relacionado con comunidades aborígenes, ¿sí? Ya se los expliqué esto de turismo étnico en el video anterior. Acá las comunidades que se pueden visitar son Huichí, Toba, Mocoví, ¿sí?, dentro de la provincia de Chaco. Y la de Cerrito presenta atractivos históricos porque hay restos y vestigios, ¿no es cierto?, de lo que fue la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay y lo que ahí quedó, ¿no es cierto?, en la isla, restos de fuertes, cañones, etcétera. También, ¿no es cierto?, tiene un camping y es un área natural que utilizan mucho para lo que es pesca, ¿sí?, desde Isla del Cerrito. Roque Sáenz Peña es, después de Resistencia y la capital, una de las ciudades más importantes de la provincia y tiene dos atractivos específicos. Uno es el complejo de termas y otro es el epicentro de carnaval, que ahí se hace, ¿no es cierto?, todos los años. Villa Río Bermejito es una ciudad para fines de semana que utiliza mucho el chaqueño que vive en Resistencia, ¿sí? Sería lo que es Carlos Paz para el habitante de la ciudad de Córdoba, o lo que es, ¿no es cierto?, Altagracia, o sea, una localidad muy cercana que pueden escapar, ¿no es cierto?, de lo que es la ciudad y pasar fin de semana o pasar el día. Resistencia es conocida como la capital de las esculturas. Tiene, ¿no es cierto?, todos los años la Bienal de Escultura, que es un concurso, o sea, donde se van presentando distintos tipos de esculturas de madera que después van adornando las diferentes plazas de Resistencia, lo cual es muy particular y de ahí viene el apodo también de Ciudad de las Esculturas. Eso sería con la provincia de Chaco en síntesis. Pasamos a la provincia de Misiones. La provincia de Misiones tiene, tal vez como atractivo relevante, no el único, ¿sí?, que es poseer una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo, que son las cataratas del Iguazú. Para poder arribar a las cataratas de Iguazú y pernoctar, la base de operaciones que se utiliza generalmente es Puerto Iguazú, por la variedad de alojamientos, por la variedad de restaurantes, ¿sí?, que poseen.
También nos permite cruzar al lado brasilero de Cataratas. Acá les hago entre paréntesis otro tip. Si dentro del grupo o el contingente que ustedes estuvieran llevando hay extranjeros, tengan especial precaución, ¿no es cierto?, en saber de qué nacionalidad es el pasaporte de cada uno de esos extranjeros, porque de acuerdo a eso van a ustedes que determinar y saber si necesitan visa ese turista que ustedes están llevando para cruzar a Brasil. Por lo tanto, si no la tienen, no va a poder cruzar al lado brasilero, y se va a tener que quedar en Puerto Iguazú. Entonces todos estos datos de documentación se solicitan y se avisan antes de comprar el viaje, cuando se está ofreciendo el viaje, ¿sí? Puerto Iguazú presenta otros atractivos como el Hito Tres Fronteras, que también era una de las fotos de la tarea, Bioparque, que es junto con Huiraoga se representan y hay exhibidas, ¿no es cierto?, diversos tipos de aves y animales autóctonos. En Huiraoga es como un santuario que recupera animales que han sido localizados en cautiverio o accidentadas en ruta. También está, en Huiraoga, aparte de esto, tiene como una trampa gigante, ¿no es cierto?, hecha con troncos de árboles, una trampa gigante para pájaros que utilizaban los nativos locales, y que está representada ahora a modo de crear conciencia de lo que es la conservación ambiental. Tenemos ya dentro del parque, últimos atractivos. En Puerto Iguazú hay también un lugar, una casa de los colibríes, que es solamente para ir a ver colibríes. Hay un free shop y hay un ice bar, ¿sí?, como otro de los atractivos. Dentro del Parque Nacional, por lo general, la visita al lado argentino lleva un día entero. Hay 3 niveles para recorrerlos caminando. Esto se los aclaro por si el grupo o el target de edad que llevan es de tercera edad. Hay nivel superior, nivel inferior y nivel medio. Sí se puede ir, obviamente, en el tren hasta lo que sería el inicio del sendero para acceder a Garganta del Diablo. También hay que caminar, si bien no hay desniveles ahí, pero hay que caminar una buena cantidad de minutos, 25-30 minutos hasta llegar a Garganta del Diablo. Y después, bueno, dependiendo de las excursiones, ¿no es cierto?, dentro del parque, como el rafting hasta los saltos propiamente dicho, que ahora tiene una duración de 50 minutos aproximadamente. Pero es una visita que lleva un día entero. Antes de llegar a Puerto Iguazú hay un atractivo que sabe estar incluido en casi todas las excursiones tradicionales a Catarata, que son las minas de Wanda. Las minas de Wanda, ¿no es cierto?, es un yacimiento y una explotación minera sobre piedras semipreciosas, y se pueden ver muchas geodas, que son como esas burbujas que se han generado naturalmente, donde por fuera es solo piedra y por dentro están los cristales de estas piedras semipreciosas con colores muy bonitos. Otros atractivos que hay en la ruta antes de llegar, y que muchos también tienen que ver con saltos o cascadas. Tengan en cuenta que si bien Misiones es reconocida por las cataratas, pero no es el único salto cascada que tienen, ¿sí? En Capiobí, en Monte Carlo, en Oberá, Leandro N. Alemo, 2 de Mayo, qué sé yo, el Soberbio. Hay muchos otros saltos o cascadas muy muy interesantes para ver y con menos atosigamiento, ¿no es cierto?, de turistas o contingentes. El otro salto cascada muy relevante que tiene Misiones son los saltos del Moconá, que lo que asombra no es la altura de los saltos, porque están entre 4, 5, 10 metros, dependiendo del volumen de agua que traiga el río Uruguay, sino el ancho del salto, que tiene más de 200 metros, o sea, es como una fractura que el río ha tenido. Entonces en el mismo río es como que en esa fractura vuelca sus aguas hacia abajo, y lo llamativo, como les dije, es el ancho, no el alto del salto, sino el ancho. Salto Encantado, ¿no es cierto?, en Oberá, Salto Berrondo, o sea, hay muchísimos saltos más para poder ver. En Monte Carlo está uno de los laberintos vegetales más grandes de América del Sur, y también tiene interés la cantidad de sitios viveros, ¿no es cierto?, donde están expuestas orquídeas. En Monte Carlo, se realiza, ¿no es cierto?, la fiesta de la orquídea, y por eso también es muy muy típico los viveros con esta especie de plantas puntualmente.
La provincia de Posadas en Misiones tiene algunos museos históricos y etnográficos locales. También se puede cruzar desde Posadas por el puente hacia Encarnación, ¿sí? Como otro atractivo más. En San Ignacio tenemos las ruinas jesuíticas, que son patrimonio UNESCO. No es la única ruina jesuítica, ¿no es cierto?, patrimonio UNESCO que tenemos en Misiones. Están las de Loreto, la de Santa Ana, que son muy interesantes también. Tal vez San Ignacio es la más conocida, la más explotada turísticamente, pero no es la única. Y Misiones también tiene muchos establecimientos interesantes de producción de yerba mate, que junto con algunos de Corrientes forman lo que es la ruta de la yerba mate en Argentina. Interesante para, sobre todo cuando vamos con público educativo o colegios, para hacer una parada ahí, que puedan conocer el proceso, ¿no es cierto?, de extracción de la hoja, de secado, de cómo sale ya en el packaging final. O sea, es muy interesante la visita de estos centros de producción yerbatera. Y por último vamos a Formosa, ¿sí? La provincia de Formosa tiene como tal vez el principal recurso natural y tal vez uno de los dos mejores sitios de observación de aves de Argentina, junto con Estero de Liberá, que es Bañado La Estrella. Este bañado, ¿no es cierto?, es, si bien es diferente en cuanto al tipo y estilo en comparación con Esteros de Liberá, pero tiene una gran cantidad de avifauna para poder ver, muchísima cantidad de aves. También, como otro de los recursos naturales, está el Parque Nacional, ¿no es cierto?, Río Pilcomayo, que es otro de los atractivos que tiene la provincia de Misiones. También en atractivos históricos, arquitectónicos, están las antiguas ruinas de los misioneros franciscanos, que fueron de los primeros que llegaron a la provincia, que es la misión Laichí, ¿sí? Hay otros atractivos como Herradura, que es también la localidad balnearia de Formosa, la que está más cerca, por supuesto, ¿sí?, donde hay actividades de playa y de río para hacer ahí, y donde se celebran algunas de las fiestas importantes de la provincia. Eso hasta acá como resumen, ¿no es cierto?, de la provincia de Formosa. Algunos tips como para cerrar el video, datos para que tengan en cuenta a la hora del costeo de un circuito turístico. Tengan en cuenta que a la hora de contratar o alquilar ómnibus o transporte, no todas las empresas cobran igual el valor del kilómetro de ese vehículo que ustedes van a alquilar, sea una Sprinter para 19, un minibús para 23 o un semipiso para 45 pasajeros o más. O sea, lo cobran muchas empresas de acuerdo si ese kilómetro que se va a alquilar o esos kilómetros van a ser por asfalto o por tierra, ¿sí? Evidentemente que por tierra tiene un valor más alto que por asfalto, pero para que tengan en cuenta ese tipo de datos en lo que es el costeo. Uno, y ya hablando de costeo, ¿no es cierto?, obviamente que va fijándose de acuerdo a los servicios que va a incluir en el transporte, el prorrateo de ese transporte por la cantidad mínima de pasajeros que yo voy a enviar, ¿sí? O sea, suponemos que vamos a tener un mínimo de 10 pasajeros para poder armar y sacar a la venta un viaje. Entonces, para 10 pasajeros sería medio ridículo contratar un semipiso de 45 butacas, porque hay que salir a vender después las otras 35, o sea, es complicado y la situación, aún antes del coronavirus, no era fácil tampoco. Entonces, por eso vamos adaptando la contratación del vehículo al grupo o al número mínimo que yo quiero disponer y digo, bueno, este viaje se realiza con tantas personas, de ahí para arriba, no de ahí para abajo. Y en función de eso yo prorrateo el precio del transporte sobre 10. Por supuesto que si van 11 o van 13 tendré una mayor rentabilidad, pero yo tengo que partir de un mínimo. Lo mismo el tema del alojamiento. A veces si yo sé, por ejemplo, que es muy difícil quiénes van a venir, o sea, quiénes van a venir, digo, en cuanto a qué tipo de habitación me van a usar, si son todas mujeres, si hay matrimonio, si hay parejas, si son todos individuales, si quieren o no compartir habitación, bueno, un montón de variables. Pero si yo no sé, pongo precios para dormir en habitación doble y en triple, nada más. O sea, hay dos rangos de precios diferentes. Si te alojas en una doble es esto, si te vas a alojar en una triple es tanto. Después, con las comidas, generalmente no se incluye, ¿no es cierto?, en las comidas que se le ofrecen las bebidas, esas se pagan aparte, con excepción
de alguna cena show, como puede ser una cena show de tango en Buenos Aires o como asistir a una peña en Salta, o sea, donde ahí ya las bebidas están incluidas, pero son excepciones. Yo también, obviamente, como diseñador del circuito, les podría incluir las bebidas. A veces se incluyen solamente agua mineral o gaseosa, en algunos casos una sola bebida alcohólica cada X cantidad de personas, y eso se añade al costo, evidentemente. Después están también los tickets o ingresos a áreas naturales. Por lo general los parques nacionales, primero que casi todos, tienen precios de entradas diferentes y precios de entradas diferenciadas. Generalmente la entrada más cara es para extranjeros, de ahí baja para residentes de Mercosur, después para argentinos, después para residentes de esa provincia, tenés entradas para jubilados y para estudiantes. Bueno, hay que ver cuál es, de acuerdo al público al cual yo se lo vaya a ofrecer, ¿no es cierto?, el costo de la entrada que yo voy a tener a esa área protegida. Con los museos, a veces si lo que llevo es un colegio, puedo enviar una nota previamente, ¿no es cierto?, y me eximen del precio, como es, no sé, el Museo Güemes en Salta, por ejemplo, la Casa de Güemes. Digo uno por nombrar uno, pero la mayoría lo podemos intentar a esa gestión. Y si no, le cargamos el costo, ¿no es cierto?, del ticket de museo, el ticket del servicio del guía que va a tener, o los guías a contratar en destino. Después de todo el costeo que nosotros tengamos, le agregamos nuestro margen de rentabilidad. ¿Sí? O sea, es una síntesis del costeo de un diseño de un circuito turístico. Con esto, y bueno, espero si tienen algunas consultas o preguntas, ¿no es cierto?, pero con esto como que daríamos por terminado, o sea, lo que es mi exposición sobre el área litoral. Les repito, si tienen alguna duda o consulta, por favor pásenmela.